¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la industria verde. Hoy vamos a meternos con varios temas que son de conflicto en este momento. Vamos a invitar a Víctor Acastelo, que es el gerente de insumos y de industria de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Con él queremos hablar qué es lo que está pasando con el tema etanol, una de las preocupaciones fuertes del sector, porque se trata de un producto de valor agregado que había arrancado muy bien hace 5 o 6 años y fue perdiendo fuerza. Queremos ver dónde estamos parados con esto y vamos a conversar de todos los otros temas que están en juego dentro de la estrategia de negocios de ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas. Hemos invitado también a Gustavo Idígoras, que es el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Tenemos varios temas para conversar con él. El último que afecta al sector es el aumento de la tasa de estadística, que pasó del 0,5 al 2,5% desde la semana pasada. Y según tenemos entendido, esto está castigando severamente y afectando de modo prácticamente terminal a la admisión temporaria de soja. Queremos ver por qué es tan importante esto para la principal agroindustria del país. Y como siempre, Jorge Castro, analizando la realidad agropecuaria y agroindustrial a nivel mundial y su vinculación con el sistema en la Argentina. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya empezamos. BASF, We Create Chemistry. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Sigamos saliendo al campo para dejarlo todo. Sigamos sembrando lo mejor de nosotros. Brevant Semillas. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Bunge. Más de 100 años produciendo juntos. Klein, el nombre del trigo, cumpliendo 100 años como líder en genética propia. Para mayor información, www.trigoclein.com.ar. Klein, el nombre del trigo. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, conversando con Víctor Acastelo, que es el director de Insumos Agropecuarios y Agroindustria de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Muchos temas para conversar, vamos a aprovechar tu presencia para desgranar varias de las cuestiones que no solo involucran a ACA, sino fundamentalmente al sistema agroindustrial argentino. Uno de los temas fuertes en los que se involucró ACA y se ha convertido en una empresa muy potente en el sector es lo que tiene que ver con el etanol como biocombustible. Con la planta de Villa María, que ya tiene 4 años o 5 años de funcionamiento. 2014, desde abril del 2014. Acaba de cumplir 5 años entonces. Así es. Bueno, y la mano arrancó muy bien con una política oficial apuntalando este desarrollo y con el tiempo pareciera que la cosa se va desdibujando. ¿Dónde estamos parados hoy, Víctor? Y hoy estamos parados con un mercado estancado en volumen, ¿cierto? Y con nuevos entrantes porque ha habido asignaciones de nuevos cupos o ampliaciones de cupos de plantas existentes y un precio que hoy no se fija por fórmula como estaba establecido anteriormente. Un precio que está, diríamos, fijándose, yo te diría, no te digo en términos arbitrarios, pero es poco transparente, no se aplica la fórmula que se había acordado tanto para el etanol de maíz como para el etanol de caña de azúcar. Sí. Por lo tanto, hoy estamos en un precio de 21,27 pesos el litro, 21 pesos, 27 centavos por litro de etanol de maíz. Sí. Un precio que a paridad de importación estamos en $467 el metro cúbico, inferior
a lo que es una paridad de importación de Brasil o de Estados Unidos. Okay, desde ese punto de vista podemos decir que estamos protegidos porque el precio que se está pagando acá es menor al precio de importación. Sí, protegido por un lado, Al obviamente revés. resignando fuertemente rentabilidad. Yo Por te diría que supuesto. hoy el precio de 21,27, Sí. haciendo el cálculo fino Sí. con la amortización actualizada de los bienes de usos, Sí. hoy estamos prácticamente en margen cero, considerando, te repito, la amortización actualizada Sí. de los bienes de uso, que es un concepto para reponer Sí. los bienes de uso para que la industria perdure a largo plazo. Seguro. Entonces uno de los reclamos es la actualización de la fórmula de precio Sí. y otro reclamo es que aumente el volumen a través de algún mayor corte, ¿no? El aumento del corte, porque vegetativamente tendríamos que estar consumiendo más nafta, digamos. Y por otro lado, la nafta también estuvo subiendo de precio. No subió con el mismo ritmo el precio de la nafta que lo que se le paga a los productores de bioetanol. Totalmente así como vos lo dices. ¿Eso no implica una transferencia de ingresos? Sí, yo te digo que hoy los márgenes de la industria del etanol de maíz son mínimos o prácticamente en la línea, en su punto de equilibrio. Y bueno, nosotros calculamos obviamente el margen que reciben otros eslabones que distribuyen al final el etanol mezclado con las naftas, y bueno, y son márgenes que son realmente muy altos y hay una transferencia de ingresos del sector etanol a los que distribuyen las naftas cortadas con etanol. Porque, digamos, si hubiera una reducción de precios y eso llegara al consumidor, podríamos decir que hay una transferencia al consumidor, pero en este caso no pasa eso. Así es. No, Tampoco al no, Estado, porque no hay una mayor recaudación por esta cuestión. no pasa eso. Hoy diríamos un aumento de precio que no se traslada al etanol, queda obviamente en otra parte de la industria. El precio del surtidor sabemos que tiene una tendencia creciente, acompañando distintas subas de costo, pero el etanol no subió en la misma proporción. Al estar hoy debajo de paridad de importación, entre comillas, es una protección, pero de hecho hoy no se importa. Es una protección lograda por la industria, digamos. Por ¿no? la propia industria, yo te diría a costa de dos factores. Uno, que hemos hecho una curva de aprendizaje importante en el tiempo, hoy tenemos eficiencia en las plantas industriales, y otra es resignar rentabilidad. Hoy Acabío está trabajando la planta de etanol de Villa María a un 70% de su capacidad. No obstante, estamos en un plan de ampliación, apostando a mayo del 21, que es cuando termina la ley vigente, una planta de 170.000 metros cúbicos. Está en expansión para llegar a 260.000 metros cúbicos. Más de un 50% más. Más de un 50%. Sí. Te repito, apostando a un crecimiento del corte y buscando ser líderes en costos en Argentina, porque creemos que la escala industrial es relevante a la hora de competir. La escala y por otro lado también la ubicación geográfica, digamos. Ustedes están suficientemente lejos del puerto como para que sea interesante que la planta esté en Villa María. Sí, la materia prima se paga menos de lo que vale en el puerto, depende de los momentos del año. En este momento, donde hay fuerte presión de los barcos por los negocios de exportación reclamando maíz en los puertos, hoy el maíz de Villa María tiene el mismo valor que en Rosario hoy, por lo tanto se paga pizarra llena, valor de mercado pleno. Y la otra ventaja que tiene Villa María, sacando esa observación, es que está en una cuenca lechera muy importante, por lo tanto todo lo que es Burlanda y DDGS se coloca en la zona, y pensando en la ampliación de la planta, agregar un 50% más de granos destilados, no habría inconveniente para colocarlos en toda Argentina, y eso para nutrición animal es una buena noticia. Me parece excelente. ¿Eso hoy se está usando 100% en el mercado interno o hay algo de exportación? 100%. Acabío seca la mitad de DDGS y la otra mitad es Burlanda en su versión húmeda, pero hoy todo se coloca en el mercado interno. Hay demanda insatisfecha, te diría. Siempre hablamos de que esto significa, por un lado, valor agregado en origen, por otro lado, en el caso de ACA es asociativismo. También hay otras compañías que son sociedades de productores, pero el caso de ACA es la alternativa de que trabajen ahí adentro
50, 60 cooperativas que reúnen a cuánta gente. Así es, ACA Bio es una cooperativa formada por ACA y 62 cooperativas 62. que están ubicadas, te diría, en 6 provincias de Argentina, porque van desde la más al norte está en Avellaneda, norte de Santa Fe, Sí. y la más al sur está en Carmen de Patagones y Viedma, en Río Esto es Negro. interesante porque no significa que ellos son proveedores de maíz, sino que Exacto. participan del negocio como socios. Así es, participan del negocio como socio, porque el maíz prácticamente tiene todo su origen en la provincia de Córdoba, pero participan, diríamos, en un emprendimiento de escala industrial. Claro. Nosotros creemos que es la forma que cooperativas participando con el 2%, otras con el 1%, otras con el 5% y otras con el 0,25%, en esa escala industrial logran los beneficios de escala a través de este sistema asociativo. Para nosotros le damos mucha trascendencia a la economía de escala, a la búsqueda de eficiencia y por eso la ampliación ahora que estaría en marcha por ahí en el primer trimestre del 2020. Ajá, así que ya estamos En plena construcción en este momento. aprontados para esto. Aparte de estos beneficios internos, digamos, como negocio para la Asociación de Cooperativas Argentinas y sus accionistas, sus socios, está también el aporte en materia de impacto ambiental. Estamos hablando de un biocombustible. Bueno, un biocombustible es un combustible renovable y limpio. Limpio porque sabemos que no genera material particulado, que sí lo generan los hidrocarburos. De allí las políticas de la Unión Europea de discontinuar todo lo que es combustión, motores de combustión interna. Y por otro lado, las menores emisiones de gases a efecto invernadero, con el agregado adicional que ACA Bio tiene 2 o 3 conceptos diferenciales, porque no consume energía eléctrica de la red, sino que genera su propia energía con los excedentes del vapor del proceso industrial y aparte recupera el CO2 que fija la planta de maíz en su proceso de fotosíntesis, en algún momento el grano lo tiene que expulsar. Tiende a ser carbono neutro, economía 360. Sí, entonces en definitiva ese dióxido de carbono que se captura a la salida de los fermentadores, luego se purifica y se vende con destino a las industrias básicamente de las bebidas gasificadas. Ajá. O sea que bueno, y por otro lado también yo te diría que tiene huella hídrica neutra, porque todos los efluentes líquidos, luego del tratado que corresponde con los parámetros de vuelco, alimentan a un círculo de riego que está contiguo a ACA Bio, que es propiedad de ACA, ese campo, y ahí estamos regando pastura, maíces, bueno, distintos cultivos, por lo tanto la huella hídrica también es 0 en ACA Bio. Hay toda una preocupación en ACA por la cuestión ambiental, lo hemos visto, y veo que trajiste estos frasquitos y sospecho de qué se trata. ¿Estos son los productos que están logrando en la planta de reciclado de plásticos? Sí, estos son los productos tanto provenientes de silobolsa, recién hablamos que estos silobolsa que se elaboran en la planta que tiene ACA en la zona franca de General Pico, La Pampa, Sí. bueno, se distribuyen por toda Argentina, unos 45.000 silobolsas por año, fue récord este año por la gran cosecha. Fíjate vos que parte de esos silobolsas van a ACA Bio, almacenan el maíz de ACA Bio, una vez que se usan esos silobolsas, viajan a la planta de Caña de Gómez y a través de un proceso de molienda, lavados, secado, extrusado y peleteado se obtienen estas arvejas. Estos pellets, ya sean de silobolsa, en este caso negro porque son predominantemente negro, el silobolsa predomina la capa interna, o de bidones de fitosanitarios, y bueno, y ACA que estaba generando unas 1.000 toneladas de fitosanitario, enviando al mercado en los fitosanitarios que ACA elabora en su planta de Campana, y unas 5.500 toneladas de silobolsa que se elaboran todos los años en General Pico, 6.500 toneladas se enviaban de plástico al mercado todos los años. Bueno, en este último año se recuperaron unas 4.000 toneladas casi 70% de plástico, un muy buen recupero. Cuesta muchísimo esa logística inversa. Una cosa es mandar el silobolsa al campo, Y otra otra cosa es al retornarlo a ¿Y? Cañada de Gómez. Ahí hay un compromiso de las cooperativas. Está viniendo, hay también. muchas cooperativas que se han comprometido, que han dado participación a entidades de bien público, como son los bomberos voluntarios, cooperativa como la de General Cabrera Córdoba, cooperativa como la de Guillermo Lehmann en Pilar,
provincia de Santa Fe. Varias cooperativas dan participaciones a entidades de bien público de la comunidad. Ajá. Y ahí hay una función social, porque los bomberos voluntarios trabajan, pero se quedan con recursos de este plástico del campo. Ajá. Entonces ahí ganan todos, porque bueno, y también la sociedad, ¿no? Porque ahora tenemos suelo, aire y agua más limpios, porque ese plástico ahora va a tener un nuevo destino. ¿Qué destino tiene en general este plástico? Bueno, el de baja densidad, proveniente de silo bolsa, se destina a cables, diríamos, a los protectores de cables o a bolsas de consorcio, etcétera, y lo que es de bidones, los de alta densidad, bueno, se utilizan para separadores de rutas, para caños, para cloacas. Hay demanda, o tritubos. Si hay... La demanda es altísima en Argentina de plástico recuperado. Ojalá Argentina pudiera recuperar las 70.000 toneladas de plástico. Te hablé que ACA solamente genera 6.000, pero en Argentina hay 70.000 toneladas de plástico que se recuperan en buena parte, los hilo bolsa, pero siempre dentro de un mercado informal, que no tiene trazabilidad, porque lo importante después de esto es darle trazabilidad al producto. Claro. ¿Qué se hace con el producto? Y acá, Cañada de Gómez, esa planta que está en la zona industrial de Cañada de Gómez, extiende un certificado de la trazabilidad del producto, y por eso se están sumando cada vez más empresas que están bajo normas de cuidados del medio ambiente, para saber que su plástico usado al final tuvo un destino conocido. Vamos a parar un poquito acá, vamos a un corte y vamos a seguirla, y tenemos otros temas para conversar contigo. Bueno, con mucho gusto. Enseguida continuamos. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Toyota, sponsor de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Salí a la cancha con el mejor equipo. Con la compra de productos seleccionados ganas premios instantáneos y participás del sorteo de camisetas y pelotas oficiales. Steel es pasión y calidad al mejor precio. Seguimos conversando con Víctor Acastelo, director de Insumos y de Agroindustria de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Hablamos en el bloque anterior de lo que está haciendo ACA en materia de biocombustibles, todo este desarrollo con ACA Bio, que tiene que ver por ahí con etanol, nafta y después todo el circuito ganadero que se vincula con esto. Pero el insumo principal que usa el campo es el gasoil, digamos. ¿Qué están haciendo en materia de combustibles? ¿No se habrán quedado solamente con el tema de proveer de nafta al mercado? Es una asignatura pendiente de varios años de acá. Tenemos una cartera de agroinsumos muy completa, desde la producción de semillas híbridas, variedades de trigo y de cebada, fitosanitarios, fertilizantes importados o de propia producción. De eso vamos a hablar. Nutrición animal, sanidad animal, silobolsas, bueno, bioetanol, etcétera, burlanda. Pero había un insumo esencial que acá no distribuía a sus cooperativas, que es el gasoil y los lubricantes que se usan en el campo. Y bueno, y recientemente, en los últimos meses, hemos suscrito un convenio con una empresa importante global en materia de combustibles, como es Trafigura. Trafigura, que tiene en Argentina, es propietaria de la marca Puma, con lo cual, bueno, acá, a través de las cooperativas y de los centros propios de ACA,
tiene por objetivo montar una red de agroservicios para distribuir a campo gasoil y lubricantes marca Puma. Y bueno, y tenemos, yo diría, no sé si el 100%, pero gran parte de las cooperativas muy interesadas en hacer ese agroservice con una estructura muy liviana, solamente distribuir gasoil y lubricantes. Y bueno, en un plan que tiene un tiempo de 5 años, tener unos 125 agroservice, Puma. Con sus tanques. Correcto, con sus tanques. Camiones, sistema de distribución. Para distribuir los distintos tipos de gasoil, ya sea el de alta calidad como los intermedios que se comercializan en Argentina en cuanto a partes por azufre, por millón de azufre. Y bueno, hoy ya estamos distribuyendo bastante fuerte, arrancamos hace pocos meses, ya hemos distribuido 20.000 metros cúbicos, por lo tanto la demanda es muy grande. De esas 148 cooperativas que son socias de ACA y los 45 centros propios de ACA, por lo tanto llegar a 125 agroservice en 5 años es un objetivo perfectamente lograble y estaremos dando un servicio a las cooperativas, a los productores, a esos 50.000 productores del ecosistema cooperativo ACA, bueno, que nos reclamaban este agroinsumo esencial. Más competencia en un mercado clave como el de los combustibles, me parece bárbaro, y lubricantes. Sí, es integrar ya en forma total la oferta de soluciones tanto para el productor agrícola y ganadero. ¿Trasfigura es de origen? Es una compañía suizo-holandesa, y bueno, que ha hecho pie fuerte en Argentina porque tiene un centro logístico muy importante en Campana, con muelles y una capacidad de tanques muy, muy importante. Y bueno, con la compra después de los activos de Petrobras, creo que va a pasar a ser un jugador relativamente importante en el mercado de combustibles de Argentina, como lo es en otras partes del mundo. Y ahí se anotó acá. Bien, parece una buena combinación, interesante. La semana pasada tuvimos una noticia que fue menos mala que la de la semana anterior, cuando trascendió que estaban por cambiar el régimen de retenciones. Eso se cayó, pero metieron un 2%, 2.5% de tasa de estadística cuando estaba en el 0,5%. ¿Cómo afecta eso al sector de insumos y al uso de tecnología en el agro? Bueno, impacta obviamente en un costo adicional sobre todo lo que son insumos importados. Sabemos que Argentina, dentro de los insumos que se usan en el campo, en materia de fitosanitario, todo lo que es los fitosanitarios grado técnico, son prácticamente en su mayoría importados. Y bueno, y lo que es fertilizantes, salvo lo que es la urea granulada, que se produce en buena parte en Argentina, en la planta que está ubicada en Bahía Blanca, y lo que es superfosfato simple, que se produce en Argentina, parte con obviamente toda la roca fosfórica es importada y el ácido sulfúrico parte es nacional y parte es importado. Y el tiosulfato de amonio que se produce también en la planta donde ACA participa, en Campana, que tiene alto contenido de azufre, el resto son fertilizantes importados. Por lo tanto, un 2% adicional a la larga se trasunta en un mayor costo. Y también entiendo que el nacional también va a tender a poner el precio en función del importado. Y porque sí, los productos en definitiva están relacionados con los precios del mundo, ¿es cierto? Siempre se trabajan, las empresas que producen localmente normalmente trabajan a paridad de importación, porque bueno, a veces el precio sube, a veces el precio baja, y cuando baja esas empresas tienen que aguantar un precio bajo porque está ingresando producto importado. Seguro. Y cuando ese precio sube a nivel global, logran capturar una parte de margen. Opera como una especie de protección, digamos. A la larga, ciertos son costos que normalmente se trasladan al productor y eso repercute en la relación insumo-producto. ¿Y eso tiene impacto? A la larga, en fertilizantes, que yo diría que es el gran insumo del agro argentino, a pesar de que Argentina fertiliza relativamente poco, no repone los nutrientes que los cultivos extraen, pero bueno, en el simposio de fertilizar realizado hace días en Rosario,
quedó claramente demostrado la correlación, yo diría casi perfecta, directa, que existe entre el uso de fertilizantes y el volumen de las cosechas. El año pasado, o esta última campaña, fue patente. Récord en fertilizante, 4,3 millones de toneladas. El año 2018, récord de producción de granos, 140 millones de toneladas de granos. Sí. Y bueno, para este próximo año, no tanto por los fertilizantes, porque no han subido, en general están estables, pero sí por alguna caída de los precios de los granos, se resiente la relación insumo-producto, por lo tanto vemos un mercado de fertilizantes a la baja en volúmenes, esas 4,3 millones, ojalá sean 4 millones de toneladas, y eso va a repercutir seguramente en la cosecha final, ¿no? Cuando tendremos que estar en las 5 o 6, porque todavía no llegamos a reponer nutrientes, como bien decís. Correcto, ¿cierto? Hoy las respuestas que tienen, por ejemplo, una soja que está muy baja, tiene muy baja dosis de fertilización, antes si respondía a 250 o 300 kilos por hectárea, hoy responde con fertilizante a 500 kilos por hectárea adicional. Eso marca que los suelos van perdiendo nutrientes, por lo tanto la respuesta a la fertilización cada vez es más alta, es más necesaria. Eso en gramíneas, en trigo y en maíz el productor lo tiene totalmente claro. Cuando busca objetivos de rendimiento, fertiliza como corresponde, haciendo diagnósticos de suelo en buena medida. Eso también es una herramienta de bajo costo que todavía está subutilizada en Argentina. Pero en soja, un cultivo que tiene el mayor número de hectáreas de Argentina, se está fertilizando relativamente poco y en campos prácticamente nada, en ciertos campos. Lo último que te quería consultar, hace un tiempo en otras conversaciones hablabas del desarrollo de un nuevo puerto, puerto y planta de Timbúes. ¿Cómo está eso? ¿Está funcionando? ¿Se sigue avanzando? Sí, sigue en plena construcción, tal cual el cronograma planteado originariamente. Acá tiene 3 puertos en funcionamiento, tiene San Lorenzo sobre el río Paraná, Quequén sobre el mar argentino y Vilelas en Chaco, un puerto para barcazas. Y en esta visión de que la cosecha argentina va a ir creciendo, tal vez a serruchos, pero va a ir creciendo, y en algún momento Argentina va a llegar a 180 o 200 millones de toneladas, serán, no me pregunte cuándo, si serán 6 años, 8 años o 10 años, pero la producción de granos claramente va a ir creciendo en Argentina. Quizá en octubre lo sepamos, este año. En octubre vamos a ver la tendencia del próximo año o de los próximos años, claramente, pero en definitiva la cosecha va a ser creciente y hay que sacarla, como grano o como productos elaborados. Ojalá que cada vez sean más productos elaborados. Entonces, Arca está construyendo este 4.º puerto en Timbúes con la mejor tecnología que hemos visto en este momento. Pretende ser el puerto más moderno de Argentina, con eficiente uso de la energía, con los mejores estándares posibles en materia de seguridad industrial, y estaría operativo, si todo funciona como viene hasta ahora, en noviembre de este año. Así que bueno, ya estamos, está muy avanzada la obra, así que bueno, tendríamos un nuevo puerto para ayudar a sacar toda una producción de todo lo que es el centro, el NOA y el NEA, que bueno, son crecientes en cuanto a volúmenes de granos en Argentina. Muchas gracias, Víctor Acastelo, por todo lo que nos estás contando sobre las acciones de ACA y cómo están pegando y afectando al sector las decisiones que se van tomando desde el gobierno. Muchas gracias, Héctor. Enseguida continuamos. Gane con Acron Gran Max. Producem, sembrando futuro juntos. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115, 120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Tarjeta Galicia Rural, siempre junto al campo. Conoce la amplia variedad de productos que tenemos para ofrecerte en bancogalicia.com/rural. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE.
Auspicia Molinos Agro. Continuamos en el campo, la industria verde. Ahora vamos a conversar con Gustavo Idígoras, experimentado hombre de negociaciones internacionales en lo que tiene que ver con la agricultura y la agroindustria y actualmente presidente de CIARA, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. El motivo por el que te convocamos, Gustavo, es para ver un poco y debatir acerca de cómo afecta al sector esta imposición de un 2% adicional a la tasa estadística, que es una especie de derecho de importación encubierto, digamos. Así que aquí tenemos dos cuestiones. Una, si esto no puede tener impacto global con otros digamos, países con los que negocia la Argentina, y en concreto, cómo afecta a la industria aceitera. Bueno, la verdad que la tasa de estadística, históricamente la Argentina la tiene hace décadas, la aplicaba el 0,5 para productos importados, exceptuaba toda la medición temporaria, y por supuesto la soja que viene en barcaza de Paraguay, de Brasil sobre todo, estos 4 o 5 millones de toneladas por año estaban exceptuados. Sí. A partir del lunes, hace dos semanas atrás, una semana y media atrás, nos encontramos con una situación de esta naturaleza donde nos desayunamos que ahora hay que pagar un derecho de importación, porque en la práctica la tasa implica una relación directa con la prestación de un servicio que no existe, porque hoy el INDEC brinda ese servicio y por lo tanto no tiene costo alguno. Es un derecho de importación, que lastima enormemente esta industria, porque como bien sabés, es la posibilidad del ingreso de la soja de Paraguay y de Brasil genera 3 beneficios. El primero, 12 meses de trabajo de la industria de molienda para poder cumplir contratos internacionales. Segundo, presencia justamente en los mercados internacionales con más volumen. Y tercero, mejora el precio de la soja argentina. Eso es así porque hay productores que dudan, que dicen que al traer soja de afuera se sobreabastece el mercado y baja el precio de la soja argentina. Sí, mira, yo veo algunos chats de productores que hablan sobre el tema, algunos tweets de productores que hablan sobre el tema. Sinceramente, hoy, si tuviéramos que pagar el precio de la soja que están entregando los productores argentinos, valdría entre 10 y 15 dólares menos. Porque hoy el nivel de proteína que está teniendo la soja argentina está por debajo del 45.5. Y los mercados internacionales compran al 46,5. La única forma que logramos lograr el 46.5% son a través de un descascarado mucho más profundo, que implica menos molienda por día, y con la mezcla que hacemos de la soja paraguaya y brasilera. Esto genera hoy que el mercado argentino tenga un precio estable más allá de la crisis internacional de los precios de los commodities, que podemos conversar luego por qué se motiva. Entonces, más que criticar, deberían apoyar la importación los productores argentinos, porque le da una capacidad de venta durante todo el año a ellos y un precio muy estable durante todo el año. Mejora la capacidad de pago de la industria, digamos. Absolutamente, y eso está demostrado. Tenemos estudios que le hemos mostrado a las entidades en los últimos 2 meses, donde ha mejorado $15 en los últimos 10 años todas las campañas el precio de la soja al tener esta posibilidad. Yo creo que hay un poco de confusión en los productores, y esto corre por cuenta mía, pero lo sostengo y lo defiendo, cuando piensan que ellos están subsidiando a la industria o lo hicieron a través del diferencial arancelario. Yo digo, en todo caso, quien subsidiaba a la industria, entre comillas, era el conjunto de la sociedad, porque esa era una retención que quedaba dentro de la cadena, digamos. Era el que no cobraba era el Estado. Sí, el famoso debate de derechos de exportación, la verdad que termina siendo siempre una especie de grieta entre productores, industriales, exportadores, y sinceramente no tiene sentido, porque los derechos de exportación existen porque tenemos un Estado muy grande que necesita tener más ingresos y no tiene una forma legítima de obtenerlos. Argentina tiene un enorme problema de déficit de dólares, y lo único que lo puede lograr es su superávit en la balanza comercial. El único sector que tiene la capacidad para dar esa respuesta es el nuestro, pero está siendo castigado impositivamente, y ahora con esta tasa de estadística es un castigo adicional. Yo creo que eso también está relacionado, por lo menos es lo que siempre se sostuvo, con un poco la política espejo de los países importadores. O sea, con China hubo una negociación para que se pueda
exportar harina, que se puede exportar aceite, y esos productos creo que tienen aranceles también importantes. Sí, efectivamente. Estuvimos hace poco en China negociando la apertura de la harina de soja, que los chinos hace 30 años no quieren comprar a la Argentina. Ahora hay un cambio geopolítico que nos da esa oportunidad. Estamos avanzando, seguramente en agosto vendrá a ver la misión de inspección china para habilitar finalmente las plantas, pero China te cobra al poroto 0%. Sí. A la harina 4% y al aceite 9%. Sí. Ese 9% alguien lo tiene que pagar, si no, no le podemos vender. Sí. El derecho de exportación era una política espejo, como bien decís, frente a esos temas, pero era el 3%. Es decir, que la industria hace un esfuerzo enorme para llegar a mercados con productos industrializados y hoy se perdió. Comentabas que el panorama internacional está complicado también. Creo que fundamentalmente acá, de nuevo, China, con su peste porcina y la pelea con Estados Unidos y demás, está poniendo el tono. Sí, la verdad que hoy hay una volatilidad fenomenal. La volatilidad ya no es una cuestión de oferta y demanda, es una volatilidad geopolítica, en la cual las discusiones de la mesa entre Trump y Xi Jinping afectan y toman como rehén a los precios de los commodities, particularmente a la soja, al trigo, al maíz, para la baja, por supuesto. Estamos llegando a pisos históricos nunca pensados. Sí. Todas las proyecciones hablaban de 350, 360 dólares la tonelada de soja. Hoy vamos a hablar de 290 como piso y tal vez por debajo de eso en base a las últimas novedades de estos días. Me parece que ante este escenario el gobierno debería redefinir la política de retenciones. Yo creo que hoy hay sectores que le está yendo bien en materia de exportación, que están mejorando sus precios y que están siendo ayudados, si se quiere hasta subsidiados por el gobierno, como el sector automotriz, con la suba de reintegros al 6.5. Entonces me parece natural, ¿por qué no realocar los derechos de exportación en ese sector? Interesante este punto de vista y creo que es el momento de empezar a plantearlo, porque los precios bajan y el Estado sigue manteniendo esto al valor, digamos. Sobre todo para el año que viene, Héctor, sí. Porque las decisiones del productor se toman este año. Seguro. Entonces, si vamos a tener precios muy bajos, con costos de insumos, como hablaba Víctor, que se mantienen dolarizados, pero van a ser un mayor costo, es muy probable que reduzcamos el área de siembra y eso va a afectar severamente los ingresos fiscales. Entonces me parece necesario redefinir lo antes posible esta situación. ¿Cómo estás viendo este panorama también respecto a la fiebre porcina en China y demás? ¿Es un tema que se analiza entre las empresas del sector? Sí, hay mucha preocupación porque la verdad que es una epidemia que no tiene límite por el momento, que está afectando a muchos países de la región, más allá de China. A nosotros particularmente nos afecta por Vietnam, que es nuestro principal comprador de harina y de maíz en este momento, y Vietnam ya tiene esta peste. Sabemos que tiene una altísima capacidad de difusión y solamente la matanza, el sacrificio sanitario es la herramienta que tiene a disposición. Le va a llevar por lo menos 2 a 3 años recuperar esta situación a China. El tema es que la demanda del consumo de carne de cerdo sigue estable y no cayó. Por lo tanto, China va a tener ahí un desfasaje que va a tener que tratar de cubrirlo de alguna manera y creo que una de las mejores maneras que tiene también de cubrirlo es bajando los precios internacionales de los commodities. Ajá. La manera es trasladarlo al mercado, digamos. Y estás trasladando el riesgo sanitario a los precios de los commodities y los precios de los commodities están respondiendo a la baja. Me parece que es un gran negocio para el gobierno chino en este momento los precios de los commodities. Un gran negocio para China. Y sí, y yo creo que para Estados Unidos también el tema, si bien por supuesto que no es negocio, pero para el crashing de Estados Unidos, el beneficio de una soja muy barata también es importante. Ellos pueden moler más de lo que molían antes, si tienen capacidad instalada. Sí, la verdad que la industria de crashing de Estados Unidos está pasando por un momento fenomenal, porque Trump les está haciendo 2 grandes negocios. Primero, un negocio de biodiesel 100% seguro y cerrado al mundo, con lo cual hoy han triplicado la renta por tonelada entregada de biodiesel. Y segundo, un negocio de molienda que antes no lo tenían porque Argentina era muy eficiente y los desplazaba, que hoy además está subsidiada. 12.500 millones de dólares de subsidio de Estados Unidos y Trump acaba de decir que tal vez cree una agencia para subsidiar más todavía estas producciones y exportaciones. Así que están en el mejor de los mundos, no así los farmers americanos que no la están pasando tan bien. Claro, porque el productor sí sufre la baja de la soja, pero el industrial ahí tiene un margen hoy muy superior al que tenía antes. Sí, y además a nosotros nos está compitiendo de manera desleal en 60 mercados de exportación de harina y aceite y por eso que nos estamos moviendo. Ahora vamos a ir a
a la India para conversar justamente con la industria aceitera de la India para tratar de confirmar nuestros contratos y flujos. Son 2.000, 2.500 millones de dólares por año de exportación que tiene la Argentina, pero Estados Unidos ha aparecido con muchísima fuerza en esos mercados. ¿Y hay posibilidad de pensar en alguna acción sobre esos mercados? Porque si están subsidiando de manera tan explícita, compitiendo deslealmente con la exportación de los productos de valor agregado de nuestra cadena sojera. Sí, a ver, hay dos tipos de acciones. La primera es la acción multilateral, que es recurrir ante la Organización Mundial del Comercio contra Estados Unidos. El problema es que hoy la OMC está congelada, Estados Unidos no confirmó al grupo de panelistas que tiene que estar en el órgano de apelación, con lo cual hacerle un juicio es tener un futuro incierto. La segunda es una cuestión de precio. Si Argentina no mejora el precio, va a perder mercados. La única forma de mejorar el precio no es bajando el precio internacional, es logrando una política tributaria que favorezca el agregado de valor en Argentina. Ajá. Y por lo tanto hay que revisar los derechos de exportación y hay que revisar la política de reintegro. No puede ser que hoy ninguno de estos sectores tengan reintegro alguno de devolución de impuestos internos. ¿Hay diálogo con el gobierno argentino sobre estas cuestiones? Estamos hablando de estos temas, estamos hablando de la tasa de estadística, estamos hablando de los derechos de exportación y estamos hablando de reintegro. ¿Cuál es el problema? Hay una necesidad fiscal imperiosa de corto plazo del gobierno de dar respuesta a sus metas mensuales y anuales y saben que el principal sector aportante de la economía argentina para lograr ese objetivo es la agroindustria exportadora. Con lo cual siempre es la promesa de vamos a verlo el año que viene. El problema es que el año que viene puede ser tarde, por eso estamos buscando una hoja de ruta para tratar de definir por lo menos los objetivos mínimos necesarios para el año que viene. ¿Cuál es el ámbito de discusión con el gobierno para la industria aceitera? Nosotros tenemos distintos ámbitos, un ámbito técnico, si se quiere, a nivel de la Secretaría de Agroindustria, un ámbito más global a nivel del Ministerio de Producción y el Ministerio de Hacienda, y también hemos tenido conversaciones con Marcos Peña para conversar esta cuestión más integral. Muchas gracias, Gustavo Idígoras, por estos comentarios sobre esta compleja situación que atraviesa un sector clave de la economía argentina. Estamos hablando de la soja y sus derivados. Gracias a vos. Enseguida continuamos. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. Continuamos nuestras habituales conversaciones con Jorge Castro. Y hoy, Jorge, ¿viste toda esta tendencia que hay a la automatización de la agricultura en el mundo y demás? Y vos que seguís muy de cerca lo que está pasando en China con lo que tiene que ver con el sector agroalimentario, ¿estás percibiendo algo en este camino? Mira, hay una iniciativa. En general, la política de innovación en la República Popular consiste en someter toda iniciativa a un periodo de experimentación de entre 2 a 5 años para mostrar en esa innovación todas sus debilidades y forma de superarlas, y luego, si esto funciona bien, generalizarla al conjunto del país. Ahora lo que está en marcha, en el corazón de la zona granaria china, en la provincia de Jiangsu, son 7 iniciativas de experimentación para crear una actividad agroalimentaria completamente automatizada, robotizada, en todas las fases de la producción, en los próximos 3, 4 o 7 años. Esto es lo que está en marcha. Son 7 iniciativas situadas en la provincia de Jiangsu, en el corazón de la zona granaria china. Si esto funciona bien, y esto ya está en marcha, la idea es generalizarla a partir del 2025, aproximadamente, generalizarla a toda China.
Es notable porque uno tiene la imagen de que China necesita darle trabajo a su inmensa población, digamos, y sobre todo a la población campesina, la zona más pobre, las zonas rurales. Y sin embargo están apuntando fuertemente, según este comentario tuyo, a lo que sería la automatización también de la agricultura. Absolutamente. El cálculo que conviene hacer, Héctor, es el siguiente. En este momento, la producción, la población campesina china dedicada a la producción agrícola es menos de 250 millones de personas. Ajá. En una población de 1.440 millones de personas es el 18-20%. Y la tendencia es descendente, porque hay que prever que en los próximos 10-15 años el 150 millones de campesinos chinos abandonan el campo y se trasladan a las ciudades. Esto significa que esta población que queda restante es cada vez menor. Sí. Y tiene que tener necesariamente un mayor nivel de calificación para enfrentar una producción agroalimentaria que para entonces va a tener un alto nivel de intensidad tecnológica y de capital. Es decir, podríamos ponerlo en estos términos. No es que la automatización va a desplazar gente, sino que la falta de gente por este proceso de urbanización obliga a la automatización. Exactamente, es así, tal como lo señalás vos. Hay que agregar a esto que las principales empresas privadas de China, de alta tecnología, tienen un interés directo en esta transformación de la producción agroalimentaria de la República Popular. El caso específico de Alibaba, que es la mayor empresa de alta tecnología de la República Popular, ha creado un sistema de supervisión de alta tecnología de la producción agrícola de toda China, y que ya en este momento abarca a más de 40 millones de productores, sobre todo a la industria de producción de carne de cerdo, que en este momento está duramente afectada por esta fiebre africana. Fiebre porcina africana. Fiebre porcina africana. Y entonces este sistema consiste en que hay un sistema de supervisión permanente de la ganadería porcina destinada a establecer en qué momento y en qué condiciones pueden aparecer señales de algún tipo de peste o de enfermedad. Qué notable. Yo me acuerdo ahora que te escucho que cuando viajamos a China en el año 98, creo que fue 98, sí, hace 20 años, visitamos una granja hidropónica, una huerta hidropónica que producía lechuga en forma totalmente automática. Había desde un robot que sembraba los seedlings, digamos, las bandejas con la semilla, esas se ponían en agua y empezaban a navegar y hacían todo un sendero hasta que salían las lechugas verdes en la otra punta. Creo que lo manejaban 3 personas. Era de origen canadiense. Y ahí yo me preguntaba, ¿por qué automatiza si tienen tanta gente? Evidentemente ya estaban viendo otra cosa. Estaban viendo otra cosa. Seguían por el criterio de que la población china destinada a la producción rural va a ser cada vez menor. Sí. Y debe serlo, porque hay un proceso generalizado de migración del campo a las ciudades. Lo que esto tiene como contrapartida es que esta población restante debe necesariamente aumentar cualitativamente su nivel de calificación y de formación para ejecutar una producción agroalimentaria necesariamente de alta tecnología. Y mejorar de esa manera su nivel de vida residiendo en el mismo lugar. Y por lo tanto, mejorar su nivel de vida y terminar con la separación, la contradicción, la dicotomía entre el campo y las ciudades en lo que se refiere a los niveles de ingreso. Gracias, Jorge Castro, por estos comentarios y la seguiremos. Por favor. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901. Vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Corteva AgriScience, una nueva compañía agrícola que nace con 200 años de experiencia.
Renatre se moderniza. Nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Congreso Maizar 2019, el despegue internacional. Expertos del país y del exterior debatirán sobre políticas que pueden complementar a los países vinculados al mercado global del maíz. Te esperamos para pensar juntos cómo la exportación puede agregar valor a la cadena de maíz y del sorgo. Maizar 2019, martes 28 de mayo, Golden Center, Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que yo tengo una visión optimista respecto al futuro de nuestro país, al futuro de la humanidad, al sector agropecuario y agroindustrial en particular. Los nubarrones que hemos visto a lo largo de nuestro programa de hoy no implican otra cosa que un mal momento o un momento que no sería tan malo si no fuera que nos estamos autoinfringiendo un poco el castigo. Hay decisiones inadecuadas que están afectando al desarrollo del sector en un contexto internacional que se ha enrarecido. Los precios de los principales commodities agrícolas que produce la Argentina están afectados por un exceso, entre comillas, de oferta, una caída de la demanda, no tan entre comillas, eso es concreto, lo que está pasando con China a partir de esta eclosión de la fiebre porcina africana, que va generando una especie de tormenta perfecta respecto de este sector tan sensible para nosotros. Pero sobre llovido mojado, acá nos venimos equivocando. Primero, el error de haber eliminado el diferencial para los productos de valor agregado, que el sector en general, y en esto tengo una profunda discrepancia con muchos de los analistas y de los opinólogos que tienen que ver con el sector agroindustrial, ellos sostienen que el diferencial que existió para los derivados de la soja era pagado por los productores. Yo creo que hay un grave error. Era pagado en todo caso, entre comillas también, por el conjunto de la sociedad porque eran productos eximidos de un derecho de exportación. No lo pagaba el productor, lo dejaba de percibir el Estado. Si alguno vio esto como un subsidio implícito, me parece que tiene que revisar su posición, porque en concreto son 700 millones de dólares que hoy está pagando la cadena, que está dejando la cadena en el Estado y que antes el Estado no percibía. Esto de alguna manera caía adentro del sector y eso generaba una mejor competitividad del señor cliente, en este caso la industria de crushing. Lo mismo pasa con la afectación con estos 2 puntos que sube la tasa de estadística. Es un 500% estos 2 puntos. Pasa de 0,5%, que era realmente una tasa que tampoco tenía sentido, pero era una tasa con la que se financió en algún momento, por ejemplo, el INTA, entonces uno podía pensar que volvía al sector, pero hoy esa tasa cae en rentas generales y ahora se va a un 2,5%. ¿En qué se convierte? En un derecho de importación. Afecta, como nos planteaba Víctor Castelo, al uso de tecnología, complica la ecuación insumo-producto, pero afecta fundamentalmente también a la industria del crushing porque esta admisión temporaria que se estaba haciendo de soja ahora pasa a ser imposible con estos 2 puntos adicionales de tasa de estadística que antes no la pagaba. Así que hoy tiene que pagar un 2,5% de derecho de importación. Algunos por ahí aplauden esta decisión, les parece que es una medida neutra para el productor argentino. Señores, nos explicaba muy bien Gustavo Idígoras que no es neutra porque en la medida en que afecta la ecuación del señor cliente, el poder de compra del que nos compra la mercadería es menor y por lo tanto el precio necesariamente va a ser menor cuando uno tiene menos ganas de comprar o menos posibilidades de comprar. Además de esta posibilidad de mezclado, que me pareció un tema muy interesante, partiendo de la base de que la mercadería que llega, que la Argentina entra por admisión temporaria, sirve
para mezclar con una mercadería de menor tenor de proteínas como es la que deriva de la soja argentina. Un tema para revisar también, tenemos que revisar nuestra genética y nuestro sistema de producción y de manejo a largo plazo porque no estamos produciendo los niveles de soja que hoy requiere la industria. Los niveles de proteína, fundamentalmente de soja, como los que tiene hoy Paraguay o Brasil. Pero eso es harina de otro costal, es una cuestión para revisar en el futuro. En concreto, nos venía muy bien la soja brasileña, la soja paraguaya, la soja boliviana, para mejorar el tenor de proteína de nuestro pellet de soja, cosa que si no lo tenemos, se encarece toda la operación en detrimento fundamentalmente del productor, que es a quien finalmente le cae cualquier decisión equivocada o situación de mercado que se presenta como las que se están presentando en este momento. Hasta la semana que viene.